Y si queremos ser renovados, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar del Señor. Porque la renovación de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro entendimiento y de nuestra vida está en Cristo. Necesitamos ir a Él, necesitamos buscarlo a Él, necesitamos pedírselo a Él, hermano. Porque solamente en Él está el cambio y la renovación que tanto anhela nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros, hermano, cuál es tu peor defecto? Hay gente que habla mucho. Hay gente que grita mucho. Hay gente que se queja mucho. Hay gente que pide mucho. Los esposos le deben estar dando a las esposas con los codos así. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Pero ¿cuál es tu peor defecto, hermano? Que te agobia, que yo no sé, yo tengo algunos que a mí lo quisiera de verdad, pero sacarlos así, y a veces es difícil, hermano, luchar con nuestras propias debilidades. Y ahí vamos al Señor otra vez en oración. Señor, cámbiame, quita eso de mí, no quiero seguir así. No sé cuál sea tu peor defecto, hermano, pero ¿te has sentido alguna vez así? ¿Te has sentido alguna vez así? Que Señor, controla mi lengua, controla mi carácter, Señor. Ya no puedo, porque hago daño, porque hiero, hasta a mí mismo me hago daño. Hermano, y eso es lo que necesitamos, ser renovados de día en día. Ser renovados de día en día. Qué triste, qué lamentable, hermano, si tienes 10, 15, 20 años en el Evangelio y tú sigues siendo la misma persona. A lo mejor tú dices que estás en el Evangelio, pero lo más probable es que el Evangelio no está en ti. ¿Ves? Porque no puede ser igual. Tiene que haber una renovación, hermanos míos, de día en día. Eso es lo que anhela el Señor. Y eso es lo que debemos anhelar nosotros también. Muy bien. Vamos a seguir estudiando la epístola a los Romanos. Y vamos a Romanos capítulo 5, hermanos. Vamos a Romanos capítulo 5. Y estamos estudiando la epístola a los Romanos. Y la semana pasada, ¿cuál fue el tema de la semana pasada? La justificación, ¿verdad? La justificación. Y nosotros decíamos que la justificación es el acto de Dios por el cual declara justo en Cristo al pecador arrepentido y creyente, por medio de la obra que Cristo consumó en la cruz del Calvario. Ninguno de nosotros es justo ante Dios, ¿verdad? Todos somos pecadores, sin excepción. No hay un solo hombre, una sola mujer, no hay un solo ser humano que exista sobre la faz de la tierra que no sea pecador delante de Dios. Algunos se creen más pecadores que otros, y otros se creen menos pecadores que otros. Pero la Biblia dice que todos somos pecadores. Algunos dicen, bueno, yo no violo todos los mandamientos de Dios, yo solamente violo uno. Pero la Biblia dice que si tú violas uno, te haces culpable de todos. O sea que igualmente eres un pecador. Ok, vamos un momento ahí a Romanos capítulo 4 para hacer una lectura que sirva de apenas repaso de lo que vimos la semana pasada. Romanos capítulo 4 dice: ¿qué pues diremos? Vamos a Vamos al versículo 21, perdón, 3:21, donde vimos la semana pasada. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados
gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y el que justificará por fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, la justicia, el hecho de que yo haya sido declarado ahora justo en Cristo, es por medio de las obras de la ley. No, porque por medio de las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces hemos sido declarados justos en Cristo. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, nuestra justificación, hermano, no es solo una garantía del cielo, lo cual ya es una gran bendición, sino también es la fuente de bendiciones maravillosas que nosotros gozamos aquí en la tierra. El hecho de que ahora somos salvos, el hecho de que ahora hemos sido justificados en Cristo, eso nos da a nosotros el derecho, hermano, de gozar, de disfrutar de algunas bendiciones. Yo te hago una pregunta. ¿Sabes tú cuáles son las bendiciones de las cuales puedes disfrutar, de las cuales ya estás disfrutando por el hecho de ser un hijo de Dios, una hija de Dios, por el hecho de haber sido justificado, justificada en Cristo? ¿Conoces tú esas bendiciones? Ahora, quisiera saber cuáles son esas bendiciones que tenemos, hermanos, al haber sido declarados justos. Quisieras conocer cuáles son esas bendiciones que son tuyas, que puedes apropiarte de ellas, que puedes reclamar para ti, que debes disfrutar, que debes vivir, andar en ellas. Eso es lo que precisamente el apóstol Pablo va a explicar a continuación en la epístola a los romanos. Ya demostró que todos han sido hallados culpables, ¿ok? Pecadores. Pero no quedó allí. Él da la solución. ¿Cuál es la solución? La justificación del hombre, ¿ok?, en la persona de Jesucristo por medio de la fe. Pero no solamente eso, sino que ahora Él se propone explicarnos cuáles son las bendiciones que nosotros podemos disfrutar. Y solamente hoy vamos a estudiar una, hermano, porque creo que tiene tanto para estudiar, para quedarnos allí, y quizás las próximas semanas, si el Señor nos permite, estaremos estudiando otras bendiciones. Pero hoy vamos a estudiar una, y tiene mucho que ver, hermano, con la necesidad en la que están los perdidos. Tiene mucho que ver con la necesidad en la que están aquellas personas que están viviendo a espaldas de Dios y que todavía no han sido justificados delante de Dios, no han sido declarados justos, todavía siguen hallados culpables, ¿ok?, y merecedores de la condenación, por cuanto ellos todavía no han procedido al arrepentimiento y no le han entregado o no han confesado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Ellos que están allá, aquellos que están en esa condición, lo que nosotros llamamos incrédulos, que la Biblia llama también los perdidos, hermanos míos, estas personas están en gran, pero gran necesidad. Ahora, lo que yo quiero que veamos hoy, hermanos, es la relación que ellos tienen con Dios y la relación que Dios tiene con ellos. Eso es sumamente importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos familiares inconversos por los cuales estamos orando,
por los cuales estamos muy preocupados. Dentro de ellos están nuestros padres, dentro de ellos están quizás nuestros hermanos, dentro de ellos quizás están nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros nietos, nuestros propios hijos. Es más preocupante. Y hermanos, nosotros tenemos que entender cuál es la relación que tienen ellos con Dios y cuál es la relación que Dios tiene con ellos. Para que nosotros podamos, hermanos, para que tomemos le demos más importancia, le demos más valor, hermano, seamos más agresivos en el cumplimiento de la gran comisión, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Porque no entendemos, hermano, ellos no lo entienden. Y es triste y es lamentable. Pero tal vez nosotros mismos tampoco entendemos, porque la Biblia dice que cómo oirán sin haber quien les predique. Entonces la responsabilidad Dios nos la ha transferido a nosotros. Dice la Biblia, hermano, que a nosotros se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Entonces somos nosotros los responsables, ¿verdad? Pero también dice la Biblia, ¿y cómo irán si no fueren enviados? Entonces una iglesia cuyos miembros no predican, la gente no va a oír, la gente no va a entender. Pero una iglesia que no envía también es una iglesia, hermano, que no está cumpliendo con los propósitos de Dios. Porque la gente que está sin Cristo, hermano, está en una tremenda y gran necesidad. Y te voy a decir algo, hermano, no solamente están en una tremenda y gran necesidad, están en un terrible y gran peligro, especialmente sus almas. Mira lo que dice la Biblia, hermano. Vamos un momento a Romanos capítulo 5, entonces. Romanos capítulo 5. Y dice la Biblia, léalo conmigo, por favor. Romanos capítulo 5, el versículo 1 nada más. Solo el versículo 1. Dice, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nota que dice la Biblia, justificados, ok, ya se explicó la doctrina bíblica de la justificación. Ahora el apóstol nos va a enseñar, él dice, ok, ahora justificados, pues por la fe, ahí está el primer beneficio, hermano. Tenemos paz para con Dios. Y luego dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, escucha algo, hermano. Esta paz de la que está hablando aquí en este versículo no es esa paz interior que tú y yo tenemos, ¿ok? No es esa paz en la que nosotros pensamos cuando, por ejemplo, mencionamos ese versículo donde Cristo dijo a sus discípulos, mi paz os dejo y mi paz os doy, ¿verdad? Y nosotros pensamos en esa paz, ¿verdad? Que es una paz interior que nosotros tenemos y que nos da la capacidad, ¿verdad?, para enfrentar las situaciones, las aflicciones, las pruebas, pero en una actitud de confianza en Dios. Esa no es la paz de la que está hablando aquí. Esta paz de la que está hablando este versículo, hermano, se refiere a una paz en la relación del hombre con Dios y de Dios con el hombre. Porque si no estamos en paz, ¿estamos en qué? En guerra. Si no estamos en paz, estamos en guerra. Ahora, tiene que quedar claro, hermano, que el único medio que Dios ha dado a los hombres para que podamos tener paz con Dios, ¿quién es? Es Jesucristo. Solamente en Cristo. Solamente es a través de Cristo que el hombre puede hallar la paz o hacer la paz con Dios. Solamente en Cristo. Mira lo que dice 2 Corintios. Vamos un momento a 2 Corintios. Y nota lo que dice, hermano, el capítulo 5, 2 Corintios, el capítulo 5 y el versículo 17
Segunda a los Corintios, el capítulo 5, el versículo 17. Leemos todos a una sola voz, hermano. Segunda a los Corintios 5, 17. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos ¿qué? Nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos ¿qué? Justicia de Dios en él. Notas que la reconciliación tiene que ver con la justificación. La reconciliación del hombre con Dios tiene que ver con la justificación. Cuando yo tengo problemas con una persona, ¿alguna vez has estado enemistado con alguien o alguien ha estado enemistado contigo? Claro que sí, en algún momento, ¿verdad? ¿Qué es lo que se debe buscar para que exista la paz? Porque en ese momento no hay paz, en ese momento hay contienda. En ese momento hay como una especie de guerra, de tensión. ¿Qué es lo que buscamos para que venga la paz? ¿La qué? La reconciliación. Es necesaria la reconciliación. Y para reconciliarte, ¿qué haces? Te acercas a esa persona, hablas con esa persona y tratas, ¿verdad? A veces de mediar. Pero muchas veces no se da tal reconciliación. Muchas veces no es posible tal reconciliación. Bueno, hermano, la reconciliación del hombre con Dios y de Dios con el hombre no es que el hombre la busque por sus propios medios. No es que yo puedo reconciliarme con Dios porque yo le diga a Él todas las palabras bonitas que yo quiera. Ni porque yo trate de hacer todas las buenas obras que quiera hacer. Porque dice la Biblia claramente que la reconciliación del hombre con Dios es por medio de ¿qué? Es por medio de la fe en Jesucristo. El único medio, hermano, para que el hombre se reconcilie con Dios es Jesucristo. Y eso tiene que quedar bien claro. Entonces, hermano, ya podemos ir pensando que la única posibilidad que tienen los perdidos de reconciliarse con Dios, porque ahorita hay guerra, hay tensión, y ya lo vamos a ver, entre ellos y Dios, ellos con Dios y Dios con ellos. Y la única posibilidad que tienen de ser reconciliados con Dios es que le entreguen su vida al Señor Jesucristo. Es que reciban a Cristo como su único y suficiente Salvador. Hermanos míos, el hombre está buscando la paz con Dios a través de diferentes caminos. Por ejemplo, a través de la religión, a través del altruismo, a través de hacer buenas obras, a través de portarse bien. Pero la Biblia es clara y la Biblia dice, hermano, la única forma de ser reconciliados con Dios es a través del Señor Jesucristo, es por medio de la fe en Jesucristo. Y la gente no entiende eso. Ellos están tratando de justificarse a sí mismos delante de Dios, utilizando sus propios méritos. Pero ¿qué dice la Biblia? Todas nuestras justicias son como ¿qué? Son como trapos de inmundicia delante de Dios. O sea, todas nuestras obras, todo lo que podamos hacer, jamás nos reconciliará con Dios. Damos gloria al Señor por la persona de Jesucristo. Pero hermano, la persona no salva está en enemistad contra Dios. ¿Sabía eso? Porque no puede obedecer la ley de Dios ni cumplir la voluntad de Dios. Vamos un momento a Romanos capítulo 1 y todos estos versículos que vamos a leer a continuación, hermano. Yo espero que a ustedes puedan
ayudar a entender todavía mejor cuál es la realidad de los perdidos, hermano. Romanos capítulo 1, versículo 18. Leemos a una sola voz, juntos, dice, Romanos 1, 18. Porque la ¿qué? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Vamos a Romanos capítulo 4, versículo 15. 4:15. Los que tratan de hacer la paz con Dios a través del cumplimiento de la ley, de portarse bien, de no hacer nada malo, de creer que pueden cumplir la ley de Dios. Dice Romanos 4:15. Leemos a una sola voz, hermano. ¿Qué dice? Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Qué produce la ley? La ley despierta, produce la ira de Dios. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos violan, transgreden la ley de Dios. Vamos a Romanos capítulo 5 y el versículo 10. Romanos capítulo 5, versículo 10. ¿Qué dice? Listo. Porque si siendo, ¿qué cosa? Enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Antes de que fuéramos reconciliados, ¿qué éramos? ¿De quién? Hermanos míos, antes de que fuéramos reconciliados, nosotros éramos enemigos. Entonces, todos los que todavía no han sido reconciliados, no se han reconciliado con Dios por medio de Jesucristo, ¿cómo Dios los ve? Ellos son ¿qué? Enemigos de Dios. Estas personas son enemigas de Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, un poquito más adelante ahora, Romanos capítulo 8 y el versículo 7. Romanos capítulo 8, el versículo 7. Listo, leemos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Vamos a Juan capítulo 3, un momento. Juan capítulo 3 y el versículo 36. Juan 3:36. Leemos juntos. Dice así, Juan 3:36. Listo, Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Eso es lo que dice. Sino que la ira de Dios está sobre él. No estará, sino que está sobre él. En tiempo presente, hermano. Esa es la condición en la que están los perdidos, los incrédulos, los inconversos. El que no se ha reconciliado con Dios por medio de Jesucristo, porque dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa, el que rechaza creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está ahora mismo sobre él. Romanos capítulo 2, hermanos, vamos nuevamente a Romanos capítulo 2 y vamos con el versículo 5. Romanos capítulo 2, versículo 5. ¿Por qué Dios está irado contra el pecador, contra el incrédulo, contra el inconverso? ¿Por qué la ira de Dios está sobre ellos? Dice Romanos capítulo 2, desde el versículo 5, Romanos 2, 5, leemos a una sola voz nuevamente, hermanos, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Por qué Dios está irado contra el pecador? Ahora, hermano, nosotros también
somos pecadores, ¿verdad? Pero la ira de Dios está sobre el pecador, escucha bien, no el pecador que ha sido justificado, sino el pecador no arrepentido. Y dice allí la Biblia, hermanos, claramente en Romanos capítulo 2 y el versículo 5, Romanos 2:5, pero ¿por qué? Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Número 1, por la dureza de corazón. Y número 2, por el corazón no arrepentido. Atesoras para ti mismo ira. ¿Para cuándo? Para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hay una pregunta, hermano, que usted y yo nos hacemos. La pregunta es, entonces, ¿por qué, si la ira de Dios está sobre todo aquel que camina a espaldas de Dios? Es más, la ira de Dios, dice Juan 3:36, que está sobre aquel que rehúsa, que rechaza al Hijo, específicamente. Ahora, si eso es así, y dentro de ese grupo hay millones de personas en el mundo, entonces, ¿cómo es que los impíos y los malos, los incrédulos, prosperan? Y le va mejor que a nosotros. Inclusive, si nosotros hablamos desde el punto de vista de lo material, ¿ok? En lo espiritual jamás. No es comparable nuestras bendiciones, nuestra posición con la de ellos. Pero hablemos de las cosas en las cuales también, por las cuales nosotros también nos preocupamos. Lamentablemente, cuando la Biblia dice que no debemos afanarnos por nada de esas cosas. Ni por el vestido, ni por la comida, ni por la bebida. Ni de qué viviremos. Porque nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas. Y la Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Nota que está otra vez la palabra justicia. El reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. ¿Cuántos creen en las promesas de Dios? ¿Cuántos creen que Dios es veraz? Hermano, entonces vivamos creyendo las promesas de Dios. ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué vivimos llenos de temor? ¿Por qué nos cuesta soltar muchas veces lo que Dios nos está pidiendo entregarle? Como que si Él no pudiera suplir al doble, al triple, hermano. Lo que sea. Pero la pregunta entonces es válida. ¿Por qué si la ira de Dios está sobre ellos, por qué a ellos les va tan bien? ¿Por qué prosperan? ¿Por qué gozan hasta de mejor salud que usted y que yo? ¿Por qué tienen una mejor casa? ¿Por qué tienen un mejor carro? ¿Por qué pasean y viajan y disfrutan? ¿Ah? Ajá. El asunto es, hermano, es que vuelve a leer Romanos 2:5. Si no te diste cuenta de ese detalle, lo que está diciendo la hermana es cierto. Porque dice, mira, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, ¿qué cosa? ¿Pero para cuándo? Para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Eso es temporal. Pero hermanos míos, hay un día, hay una hora, hay un día, hay un momento en el que la ira de Dios, el juicio de Dios, vendrá y alcanzará a todo pecador no arrepentido. Mira lo que dice Job. Vamos un momento, hermano, a Job 21. Job capítulo 21. Job capítulo 21. Desde el versículo 1. Job capítulo 21 desde el versículo 1. Y lea con detalle cómo estaba Job en ese momento.
¿qué fue lo que le pasó a Job? Job perdió a toda su familia, ¿verdad? Trágicamente. ¿Y qué más le pasó a Job? Job estaba lleno, ¿verdad?, de una especie de sarna maligna, por cuanto Satanás lo había tocado, Dios lo había permitido, y era una sarna que tenía desde la punta de los pies hasta aquí, hasta la puntita aquí, la coronilla, ¿verdad? Y tenía llagas. Y Job estaba muy atribulado. Pero ¿quién era Job? ¿Qué dice la Biblia en Job capítulo 1, versículo 1? Que Job era un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero todo parecía indicar que Job no era nada de eso. Ante los ojos de cualquiera, Job estaba viviendo las consecuencias de sus propios pecados. Ahora llega un momento donde mira lo que hace Job. Job capítulo 21 del versículo 1. Mira lo que hace Job. Dice: entonces respondió Job y dijo: oí atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis. Toleradme, y yo hablaré, y después que haya hablado, escarneced. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme y espantaos, y poned la mano sobre la boca. Imagínate la condición en la que estaba este hombre, que con verlo cualquiera se espantaba. Ahora mira lo que sigue diciendo: aún yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro, y el temblor estremece mi carne. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen, y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista, y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor. No viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan. Paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada, y sus hijos andan saltando. Al son del tamboril y de cítara saltan, y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días ¿en qué? En prosperidad. ¿Y en qué? Y en paz descienden al Seol. Dicen pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Y quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Mira lo que piensan, mira lo que dicen, mira cómo viven, pero prosperan. Y tienen todo y alcanzan todo lo que muchas veces nosotros queremos y no alcanzamos. Les va muy bien, pero mira lo que dice el versículo 16. He aquí que su bien no está en manos de ellos. El consejo de los impíos lejos estés de mí. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada, y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira le reparte dolores. Serán como la paja delante del viento, y como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, les dará su pago para que conozca. Verán sus ojos su quebranto, y beberá de la ira del Todopoderoso. Esa es la condición, hermano, en la que están tus sobrinos, tus nietos, tus hijos, mis primos, mis tíos, mis tías, mis abuelos, todos los que están en rebeldía contra Dios. Y esa, escucha hermano, esa es la razón por la que quizás menos se acercan a Dios, porque no están quebrantados, porque tienen todo, porque les va bien. Por eso dicen ellos: ¿y de qué provecho será orar a Dios? ¿Y para qué nos es necesario caminar en su camino? Si hay trabajo, hay fiesta, hay salud, hay dinero. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ustedes, los creyentes, los evangélicos fanáticos, y nosotros? Mira cómo andas tú, Antonio, con una camioneta que se queda para el
que funciona 2 días a la semana y 5 está en el taller. Y tú me vas a decir a mí que Dios ni que nada. Pero vendrá un día, porque todo eso es temporal. Y ellos no lo entienden, hermano. Por eso, escucha bien, nosotros a veces oramos mal. ¿Sabes por qué? Porque nosotros muchas veces interferimos cuando Dios está haciendo algo y está quebrantando a alguien para acercarlo a Él. Entonces nosotros no queremos que Dios, no, Señor, que se sane. Si Dios quiere postrarlo en una cama para que se arrepienta, para que se vuelva a Dios, amén, gloria a Dios. Porque ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? Que perdió el trabajo, hay que orar. Hermano, tranquilo, hágase todo conforme a tu voluntad. Dios sabe lo que está haciendo. Porque si se queda sin trabajo, bueno, hay problemas, por supuesto que sí, nadie quiere quedarse sin trabajo. Pero ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Entonces nosotros empezamos y no, que le vaya, sácalos. No sabemos. Mira el cuadro de lo que estamos leyendo, acabamos de leer aquí. Tal vez eso es lo que muchos... Es más, ¿cómo se convirtió usted? Hermanos, mire, yo me convertí. Cuando yo me convertí, mi vida era... Yo creo que la vida más miserable que existía en este mundo. Yo me veía al espejo, hermano, y yo lloraba. Porque yo decía, me sentía tan vacío, hermano. Y bonchaba, y fiesta, y deleites. Por eso le digo a ustedes, jóvenes, no se dejen engañar por el diablo. Los deleites son temporales, engañosos. Te atrapan, te esclavizan y te impiden que te acerques a Dios, que te entregues a Cristo. Y después, ¿qué vas a hacer durante toda la eternidad? Aquí disfrutaste de los deleites temporales de la vida, y ahora en la eternidad, ¿qué te espera? La ira eterna de Dios. ¿Por qué? Por la dureza de tu corazón. Por la dureza y por tu corazón no arrepentido. Entonces, muchachos, piensen en la eternidad, no en lo temporal. Y hermano mío, Dios me tuvo que llevar a ese estado de vivir así, de estar así. Y fue cuando yo empecé, o Él pudo acercarme a mí, fue cuando permití que se acercara a mí. Y empecé Señor, si hay un Dios que existe, de verdad existe, ayúdame. No aguanto esta vida. Estoy vacío. Y yo no estaba mal. Yo me había graduado de la universidad, tenía trabajo, pero no me llenaba. Y Dios permitió, hermano, que pasara por ciertos momentos. Y fue cuando Dios puso mi corazón suave y moldeable para que la semilla del Evangelio pudiera entrar en mi corazón. Entonces, hermano, lo que estoy diciendo es que tenemos que tener paciencia y dejar a Dios trabajar. Dios sabe lo que está haciendo. ¿Estás orando por tus hijos? ¿Estás orando por tus nietos? ¿Estás orando por tus sobrinos? ¿Estás orando por tu papá, por tu mamá? ¿Estás orando por tu esposo, por tu esposa? Deja a Dios trabajar. Dejemos que Dios trabaje. Dios sabe perfectamente, hermanos míos, lo que está haciendo. ¿Por qué entonces hoy no alcanza de una buena vez la ira de Dios a todos los inconversos? Porque dice la Biblia que Dios es lento para la ira. Y gloria a Dios por eso, porque si Dios no fuera lento para la ira, es más, voy a explicar algo, hermano. La ira de Dios no es como la ira de nosotros. Nosotros somos iracundos por causa del pecado.
O sea, nuestra ira es una ira muchas veces pecaminosa, ¿verdad? Actuamos mal, hablamos mal, gritamos, peleamos, etcétera, ofendemos. Es una ira pecaminosa. Pero esta ira de Dios no, esta es una ira justa. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, la ira de Dios no es una ira que se produce en Él como se produce en nosotros. Que de repente voy contento y de la noche a la mañana o de un instante a otro ando de mal humor. Que ni siquiera uno mismo entiende por qué anda de mal humor. La ira de Dios es una ira que se produce porque externamente es provocada por el pecado. ¿Comprende? Es una ira que se produce porque externamente es provocada por el pecado. Entonces, Dios es lento para la ira. Si Dios no fuera lento para la ira, usted y yo ya estuviéramos en el infierno, ¿saben? Porque si Dios a todo el que ve, aquí no quedará nadie. Pero como Dios es lento para la ira y grande en misericordia, por eso usted y yo estamos aquí y hemos alcanzado salvación. Mira, hermano, Dios es tan misericordioso que dice la Biblia que la lluvia que desciende de los cielos y el sol que es necesario para la vida, Dios la hace salir sobre justos e injustos. En otras palabras, los impíos pecadores que no quieren entregarse a Cristo, que rechazan a Cristo, que no quieren saber nada de Dios, ni de los caminos de Dios. Mira la misericordia de Dios. La misma lluvia que Dios hace caer del cielo, que nos beneficia a nosotros, les beneficia a ellos. El mismo sol que es necesario para que tú y yo vivamos, también Dios se los da a ellos. Pero aún así, no quieren saber nada de Dios. No les interesa para nada los caminos de Dios. ¿Quieres que te presente un cuadro de lo que es la ira de Dios? Vamos un momentito, hermano, Apocalipsis, capítulo 8. Apocalipsis, capítulo 8. Apocalipsis, capítulo 8. Versículo 6. Dice: y los 7 ángeles, Apocalipsis 8, versículo 6, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. La tercera parte de las naves fue destruida. ¿Cuándo va a ocurrir esto? En el tiempo de la gran tribulación. Este es el juicio de Dios que viene, que es inminente, que va a acontecer durante el tiempo de la gran tribulación. Este es el juicio de las trompetas. Son 7 sellos que van a ser desatados. Y el último de ellos tiene que ver con el juicio de las trompetas. Sigamos leyendo un momentito, un poquito más adelante. Vamos al 14, capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 9. 14, 9. Mira lo que dice. 14, 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá ¿de qué? Del vino de la ira de Dios. ¿Quiénes? ¿Quiénes van a beber del vino de la ira de Dios? Los que reciban la marca en su frente o en su mano. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca en su frente. 15.
1, capítulo 15, versículo 1 dice: vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Ya se está consumando para este momento la ira de Dios. Y dice aquí que se sueltan 7 ángeles que tienen las 7 plagas postreras, porque ya en ella se consumaba la ira de Dios. Apocalipsis 16, un poquito más adelante. Apocalipsis 16, versículo 1. Dice: oí una gran voz que decía desde el templo. Estas son las copas de la ira del juicio de Dios. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino ¿qué? Una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel, recuerda que allá morían una tercera parte, y ahora aquí todos, ¿verdad? El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Qué terrible, hermano. Y usted puede seguir leyendo allí. Usted puede, en el versículo 21 dice: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. O sea, que aún el hombre experimentando el juicio de Dios no se vuelve a él. Hermano mío, tú sabes el privilegio que tienes tú de haber sido salvo. ¿Por qué Dios no ha salvado a otros y a ti sí? Porque tú alcanzaste su gracia y su misericordia. Porque nada bueno hay en ti ni en mí que sea mejor que los que todavía no han creído y no han alcanzado la salvación. Y toda esa gente, hermano, está en este camino rumbo hacia ese día de la ira de Dios, del gran juicio de Dios que ha de venir sobre este mundo. Todos están perfilados en esta dirección. ¿Qué sentimos nosotros, hermano, al ver la realidad en la que está esa gente? ¿Qué sientes tú, hermano? ¿No te preocupa? ¿No hay algo urgente que tenemos que hacer? ¿Ves que no hay lugar para estar entretenidos, dormidos, sin ánimo? Hermanos, porque lo que viene, la ira de Dios que se ha de desatar sobre este mundo y que ha de alcanzar al impío, al pecador no arrepentido, es terrible. Y lo que es peor aún, hermano, el peor castigo es la condenación eterna, el estar separado de Dios por toda la eternidad. ¿Puedes pensar en alguien que está así, en esa condición ahora? ¿Alguien muy querido por ti? ¿Alguien muy especial para ti? Esta persona ahorita es enemiga de Dios, y Dios también es su enemigo.
Por eso, hermano, nosotros tenemos que interceder y orar por nuestros familiares inconversos, para que Dios tenga misericordia y especialmente para que Dios los salve. Cuando tú ves a un inconverso en la calle, hermano, a tu familiar, ¿qué es lo que tú ves? Tienes que ver a una persona que ha sido declarada enemiga de Dios, y Dios es enemigo de esa persona. ¿Y cómo puede alcanzar esa persona la paz con Dios? ¿Cómo puede alcanzar la paz con Dios? ¿Cómo puede hacer la paz? Por medio de Jesucristo. Él es nuestra paz. Entonces, ¿qué es lo que más necesita este mundo, hermano? ¿Qué es lo que más necesita este mundo? ¿Este mundo necesita más dinero? ¿Este mundo necesita más tecnología? Este mundo lo que necesita es reconciliarse con Dios. Pero, hermano, entendamos algo: el ministerio de la reconciliación nos ha sido dado a ti y a mí. ¿Comprende? El problema es que la gente se va a reconciliar con Dios en la medida que usted y yo hagamos algo. Hablemos, proclamemos el Evangelio, porque el Evangelio es Cristo. Y nosotros muchas veces, hermano, escúchame, nosotros muchas veces nos estamos quejando y vivimos atormentados porque no tengo esto, porque no tengo aquello, porque no tengo lo otro, porque no puedo comprar esto, porque no puedo comprar aquello. Por el amor de Dios, hay gente, hermano, que se está perdiendo, que va rumbo, hermano, a experimentar la ira de Dios, dentro de los cuales están los más queridos por nosotros. No vienes a la iglesia, no me comprometo porque estoy tan ocupado en mis cosas. Lo que nos falta es amor, hermano, nos falta amor. Nos falta amor, hermano, que fluya el amor de Cristo en nuestros corazones. Y que veamos al mundo como Dios lo ve, hermano. Que veamos a los perdidos, a los no alcanzados como Dios lo ve. Y esa debe ser nuestra oración aquí en esta iglesia, hermano. Que Dios le dé a esta iglesia un corazón, una pasión por las almas. Para salir, para buscar, para alcanzar a los perdidos. Hermano mío, mira, de verdad, deberíamos andar con un tratado en bolsillo todos los días. Y en el auto, toma. Porque, hermano, ellos no saben, ellos no entienden, pero tú y yo sí. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Cristo. Ellos están en tinieblas. No pueden ver, están ciegos. Pero tenemos que amarlos como Dios te amó a ti y a mí. Porque antes de que nosotros fuéramos reconciliados, ya la Biblia dice que tú y yo éramos enemigos. Y Dios nos amó. Mira, tengo tratados ahí, gloria a Dios. Pero es lo que tenemos que hacer. Hermano, estamos orando para que Dios a esta iglesia le dé una visión misionera. Porque yo te digo algo, hermano. Tal vez hay muchas cosas que me hubiese gustado tener, pero no se comparan. La necesidad que yo pueda tener, de lo que a mí se me ocurra pensar, no se compara con la necesidad de salvación que tienen los inconversos. No podemos ser egoístas. No podemos ser egocéntricos. No podemos pensar nada más, hermano, que el mundo gira alrededor de nosotros. No se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Él, de Cristo, de darle gloria. Y hermanos, de verdad he entendido que a nosotros debe preocuparnos que el mundo ande caminando sin darle gloria a Dios. Es verdad, es verdad. La ira de Dios es real, hermano. La ira de Dios es muy real. Pero gloria a Dios, hermano, ninguna condenación. Hemos sido reconciliados con Dios. Ahora, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Nos ve como sus hijos. Nos ve como sus siervos. ¡Qué bendición!
grande es la obra de Cristo, hermano. Qué maravillosa es la obra de Cristo. Vamos a terminar, por favor, leyendo el Salmo 90. Y vamos a ponernos de pie, hermano, por favor. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a leer el Salmo 90. Gracias. Salmo 90. Dice: Señor, vamos a leerlos todos a una sola voz. Listo. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuelve, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tu siervo tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te damos gracias, Señor, por esta mañana. Oh Señor, ayúdanos. Aumenta, Señor, en nuestros corazones el amor por los perdidos.